Hoy vamos a empezar un nuevo personaje de nuestra serie de Espejos de Carne. Vamos a empezar con el libro de Daniel, ¿ok? Entonces, si quieren, busquemos el libro de Daniel. Vamos a estar viendo ahí unos versículos. Y hoy nos vamos a centrar en una parte del libro de Daniel que se llama El respaldo de Dios. No sé si alguien conoce un poquito de la historia de Daniel. Él y sus amigos pasan por unas situaciones donde Dios los respalda de una forma impresionante. O sea, yo leí el libro y yo quedé demasiado impresionado. Como para dar un medio contexto antes de empezar, Daniel es un profeta, o fue un profeta, es considerado como un profeta. El tiempo más o menos en que sucedieron esos hechos del libro de Daniel fue como en el año 600 antes de Cristo. Fueron 600 años antes de la venida de Jesús. Y ese libro es como un libro profético, tiene como dos partes. Los primeros 6 capítulos cuenta la historia de Daniel y luego es un libro súper profético, casi que es como leer el Apocalipsis, pero en el Antiguo Testamento. Es una cosa bastante compleja. Entonces, antes de empezar, quisiera hacer una pregunta. ¿El otro micro, sirve también? Sí. Quisiera preguntarles una cosa. Cuando uno quiere tener éxito en algo, en cualquier cosa, aprender algo, ¿ustedes cuántos intentos fallidos creen que hay que pasar antes de tener éxito en lograr eso? Por ejemplo, aprender a nadar, aprender, no sé, a cocinar. ¿Cuántos intentos fallidos tiene uno que pasar antes para poder decir, ya lo logré? Muchos, ¿cuántos? Hartísimos. O sea, depende de cada persona. O sea, digamos, si yo digo, quiero aprender a hacer un arroz con pollo, depende de mí si un intento fallido y el segundo lo logré. Puede ser posible. Ok. ¿Alguien más que tenga otra opinión? ¿O todos creen que depende de uno? Ok. Bueno. Entonces, el libro de Daniel les voy a hacer como un resumen hoy. Jerusalén es conquistada por Babilonia a cargo del rey Nabucodonosor. Hoy el rey Nabucodonosor, porque el nombre es muy largo, lo vamos a llamar el rey Nabuco, ¿ok? Entonces, este rey conquista Jerusalén, el rey Nabuco, y él pide que traigan a las personas como más inteligentes, más sabias, y que los entrenen durante 3 años. El rey los entrena en cuanto a su cultura, porque era otro reino, era el reino de Babilonia, les enseña la lengua, ¿sí? Los tiene como a cargo para entrenarlo durante 3 años. Y esas personas que el rey escogió, o que le escogieron al rey, el rey las tenía súper bien. O sea, no eran como esclavos ni nada, sino comían lo mismo del rey, las tenía súper bien, se vestían muy bien. Entre esos están nuestros personajes principales, Daniel y sus 3 amigos, que se llamaban Ananías, Misael y Azarías. ¿Ok? Entonces hoy vamos a ver 3 situaciones por las cuales estos judíos, estos personajes, Daniel y sus amigos, pasaron. Entonces la primera es el ayuno de Daniel. ¿Ya tienen todos el libro de Daniel? Ok, entonces, bueno, antes de leerlo, les voy a hacer un resumen cortico de las situaciones que quiero exponer. El ayuno de Daniel le puse así como por que se nos grabe el nombre. ¿Por qué alguien conoce esta historia del ayuno de Daniel? ¿O por qué lo llamé así? ¿Alguien sabe? ¿Por qué Daniel ayunó? Es para que quede en la grabación, sí. Porque Daniel no comía nada de lo que le daba el rey,
Sí. y él guardaba solo de la palabra de Dios. Ok. Básicamente es eso. El rey, como quería que sus sabios, como eran los jóvenes que él iba a usar para su reino, los quería tener muy bien, entonces les daba la comida que él decía. Pero Daniel, como era israelita, dijo, no, yo temo a mi Dios y yo no pienso comer de lo que el rey me da. Entonces la persona que estaba a cargo de la alimentación le tenía mucho miedo al rey, porque dijo, o sea, mi rey me está mandando a alimentarlo y usted no me va a recibir. Y Daniel le propone un pacto. Le dice, ve, hagamos una cosa, esperemos 10 días, dele la comida a todos los otros y nosotros no vamos a comer de esa comida. Y vamos a ver en 10 días quién se ve más sanito, quién tiene la cara más rosadita. Y efectivamente a los 10 días se veían mucho más sanos y más fuertes Daniel y sus amigos. ¿Ok? Y dice que en el versículo 17 del capítulo 1, o del capítulo 2, estoy buscando donde dice que Dios les dio conocimiento e inteligencia. 1:17, gracias. Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las ciencias y no habían otros más inteligentes que ellos. ¿Ok? La segunda situación donde Dios los respalda es una situación donde el rey Nabucco tuvo un sueño que lo perturbó horrible. Él mantuvo un sueño que, mejor dicho, lo dejó, pero súper perturbado. Y el rey lo que hizo fue llamar a los sabios, a todos los sabios, y les dijo, ustedes tienen que decirme qué significa ese sueño. Entonces los sabios le dijeron, listo, cuéntenos qué fue lo que soñó. Y el rey les dijo, no, adivínenme el sueño y además díganme qué significa. Entonces los sabios como, no, díganos el sueño y ahí sí nosotros lo interpretamos. Y el rey dijo, no, porque yo les voy a decir a ustedes lo que soñé y ustedes se van a inventar pues cualquier cosa ahí por agradarme. Para que yo confíe en ustedes, tienen que adivinar qué fue lo que soñé y aparte de eso, decirme qué significa. Pues obviamente los sabios dijeron, no, eso ningún hombre lo puede hacer, eso solo lo podría hacer un Dios, pero nosotros no. Entonces el rey dijo, bueno, sí, ustedes tienen razón, ¿no? Yo estoy como pidiendo algo muy, muy tenaz. No, el rey no dijo eso. El rey los mandó matar. Dijo, no, ustedes no son capaces, ustedes son sabios, no, mátenlos a todos los sabios. Y entonces entre esos sabios estaba David y sus amigos, ¿no? Ellos eran Daniel y sus amigos, ellos eran parte de esos sabios. Entonces cuando fue el hombre y le dijo, Daniel, venga que lo tengo que matar porque el rey me mandó matar a todos los sabios. Daniel le dijo, pero ¿qué pasa? Entonces le contaron, el rey tuvo un sueño y el rey necesita que se lo adivinen y se lo interpreten. Y Daniel dijo, bueno, deme un tiempo y yo lo hago. Entonces Daniel se fue donde los amigos y oraron y Dios le dio la revelación a Daniel. Increíble, ¿no? Daniel fue a donde el rey y efectivamente le dijo, vea, usted soñó esto, y eso significa esto. Y el rey lo que hizo fue tirarse de rodillas y dijo, Dios mío, acá lo tengo, para no parafrasear. Dijo, en verdad tu Dios es el Dios sobre todos los dioses, y puso a Daniel y a sus amigos en un lugar de importancia en el gobierno. O sea, el rey dijo, de verdad, o sea, su Dios es un Dios, o sea, Dios sobre dioses, dijo. Y aparte de eso, puso a Daniel y a sus amigos en un lugar de importancia en el reino. Y el tercer evento que pasó fue que Daniel en el horno. Esta historia es muy, muy famosa. Daniel en el horno. Entonces, ¿qué pasó? El rey Nabucco le dio por hacer una estatua de oro. Hizo una estatua de oro y quiso que todos en el pueblo se arrodillaran frente a la estatua de oro. ¿Y quiénes creen que no se querían arrodillar frente a la estatua de oro? Daniel y sus amigos.
exactamente. Entonces, unas personas ahí medio envidiosas fueron y le dijeron al rey, oiga, vea que este Daniel y sus amigos están ahí como rebeldes, no se quieren, y usted es el rey, toca que los mande quemar. Entonces, si quieren leamos Daniel 3, capítulo 3, versículos 16 al 18. Alguien que me ayude. Daniel 3, 16 al 18. A ver, Juanda. Sadrac, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ok, gracias, Juanda. Entonces ellos le dijeron, no vamos a adorar ese Dios. ¿Ok? ¿Alguien tiene otra versión de este capítulo? 3 del 16 al 18. ¿Alguien tiene otra versión que me ayude? ¿Nadie? Dale, Daniel capítulo 3, 16 al 18. Dice, Sadrat y Mesat y Abednego contestaron, oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Ok, gracias. ¿Cómo es que es tu nombre? ¿Rosa? Rosa. Gracias, Rosa. Entonces es muy impresionante porque no solamente ellos dijeron no vamos a arrodillarnos ante esa estatua, sino a mí me impresionó mucho cuando ellos dijeron, mira, nuestro Dios es capaz de salvarnos. Ellos tenían esa fe, pero aparte de eso dijeron, y si no nos salva, no importa, pero no vamos a adorar ese Dios, esa estatua que tú creaste. O sea, ellos por cualquier lado, o sea, si Dios tiene el poder de salvarnos, y ellos estaban segurísimos, pero si no nos salva, no importa. Ok, tengan eso muy, muy presente. Entonces, ¿qué pasó? El rey se puso súper bravo, el rey se enfureció y dice que mandó calentar el horno 7 veces más de lo habitual. Y el horno estaba tan caliente que las personas que llevaban a los amigos de Daniel murieron por el calor. Los guardias, pues, que estaban llevándolos a ellos. Y sus amigos, porque ahí no estaba Daniel, estaban solo los amigos de Daniel, se metieron al horno y no se quemaron. Dice que el rey vio 4 personas, porque estaban ellos 3 y había como un ángel que los protegía. ¿Ok? Y entonces, ¿qué creen que pasó cuando ellos salieron del horno? ¿Qué creen que hizo el rey? El rey dijo, bendito sea el Dios de ellos. Ahora, el que diga una blasfemia contra ese Dios, que sea descuartizado. O sea, tuvo la fe, ¿no? Creyó. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Alguien de ustedes ha tenido una experiencia donde sienta que Dios los respalda así de esta forma? Bueno, no sé si esta forma pero que hayan sentido el respaldo de Dios en algún momento. ¿Sí? ¿De qué forma? Quiero que nos cuenten alguna experiencia. Dale, Rosa. Así como sin extenderte mucho, pero que nos cuentes. Tuve una historia, bueno, yo muy pequeña nunca he tenido papás, entonces me fui a vivir con una familia y esta señora decía, yo tenía como aproximadamente 8 años, decía que yo me acostaba con su marido y la prueba era de que en medio de un vendaval yo bajara a una cerca con una lámpara prendida, no sé, las lámparas que usan en el campo, ¿sí lo han visto? No tiene protección, simplemente una mechita. Y si regresaba con esa luz, yo era virgen. Yo era muy pequeña y lo único que me sabía era el Padre Nuestro.
Yo con mi Padre Nuestro y regresé con la lámpara prendida y en medio. Hoy en día, cuando me siento muy mal, eso no lo puedo olvidar. Que en medio de ese vendaval yo pude regresar con esa lámpara encendida. Eso Súper. marca mi vida aún todavía. Sí, esas experiencias son muy fuertes. ¿Alguien más ha tenido una experiencia donde ha sentido el respaldo de Dios? ¿Nadie más? ¿No? No, 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 somos hermanos y no, eso no tiene nada. Dale, Lina. Bueno, pues no fue a mí, o sea, sí, directamente, pero no fue a mi papá, ¿sí? Entonces, mi papá fue drogadicto por 16 años, ¿sí? Y pues cuando llegó Dios a nuestras vidas, yo tenía como unos 7 años más o menos. El caso fue que mi papá tuvo una recaída, ya llevamos como 4 meses yendo a la iglesia, y mi papá era un sábado y no, pues no aparecía, y mi mamá súper angustiada. Y pues mi mamá, yo recuerdo que empezó a orar y yo pues en mi cama, yo pues solo lloraba y como que me angustié porque yo pensé que mi papá pues como que no iba a regresar nunca o que se había muerto o algo así. El caso fue que yo empecé a escuchar que mi mamá empieza a hablar con un primo de mi papá que fue el que nos predicó. Y mi mamá le empieza a decir, el Señor me está mostrando que Juan José, o sea, mi papá, está en tal lado, o sea, le dio la dirección exacta, todo. Y eran como las 2 de la mañana. Se va el primo hasta allá en la camioneta, efectivamente estaba en el lugar donde mi mamá pues estaba como viendo todo. Y en esas mi mamá súper angustiada llora y le dice, pero súper rápido, vaya rápido porque lo van a matar. O sea, ella vio en esa visión que iba a pasar como una camioneta y que en eso pues que le iban a disparar a mi papá, ¿sí? Entonces que si no se llegaba prontamente al lugar pues mi papá se iba a morir. Entonces mi mamá así súper angustiada y pues bueno, el caso es que pues digamos que lo cuento a testimonio de que pues Dios le salvó muchas veces la vida a mi papá y esa fue una de las que yo vi como ese respaldo de Dios ahí. Gracias, Lina. Y ahora quiero cambiar la pregunta. ¿Alguno de ustedes ha sentido que Dios no los respalda? Que hayan tenido un momento donde ustedes digan, Dios, necesito esto, porfa. Y como que, no, Dios nunca hizo nada. ¿Nadie? Bueno, vamos a ver un video muy rápidamente acerca del respaldo de Dios.
Bueno, ¿cómo les pareció? Em, Gracias. Muy chévere, ¿no? O sea, el carro no tenía motor y Dios lo respaldó. Pero ahora les voy a contar otra historia. Yo no sé si esto es real, pero bueno, es una buena forma de entender. Yo les voy a contar una historia real. En Daniel hay una historia donde él es encerrado en el foso de los leones y Dios lo salvó también. Dios permitió que los leones se lo comieran. En Chile, un cristiano tenía 20 años, así joven como ustedes, y él quiso replicar este milagro. Entonces fue a un zoológico y empezó a orar y a cantar alabanzas y se metió a la jaula de los leones en el zoológico. Y los leones empezaron a atacarlo y a devorar, o sea, se lo estaban comiendo vivo al hombre, al joven. Tanto que los guardias del zoológico tuvieron que matar a los 3 leones a tiros para salvarle la vida al muchacho. Y esta historia es real. El muchacho no murió, pero tuvieron que matar a los 3 leones. ¿Qué creen que pasó ahí? ¿Dónde estaba Dios en ese momento? ¿Por qué no los respaldó a él? ¿Por qué a él del carro sí? Era cristiano, se metió cantando alabanzas, leyó una historia en Daniel y la quiso repetir. Porque es que uno no debe probar a Dios, o sea, ya eso fue porque Él lo decidió, ¿sí me entiendes? En Daniel, Daniel no tenía idea que lo iban a meter allá, ¿sí? Cuando lo metieron. Y pues él intentó replicar eso y las cosas no son así, ¿sí? Todas nuestras vidas son completamente diferentes, en todas las vidas pasan cosas diferentes, extrañas, buenas, malas, y todo el mundo es diferente, ¿sí? Todo el mundo es único. Entonces, pues yo creo que el joven, a pesar de que creía, a pesar de que esto, estaba tratando de imitar algo que ya había pasado, y pues yo creo que Dios dijo no, o sea, las cosas no son como usted dice, las cosas son como yo digo, pues no sé. Bueno, sí, está bien. Digamos que lo que dice Caro, o lo que yo entiendo, es que todos somos diferentes y Dios decide a quién protege o a quién respalda. O sea, si él se hubiera metido a la jaula de los tigres, de pronto sí, porque ya no eran leones sino tigres. Dale, sí. Gracias. Todos tenemos vidas, planes y Dios tiene con cada uno de nosotros un propósito diferente. Entonces, con Daniel tenía su plan, tenía su propósito y no podemos decir, Dios, yo quiero ser igual que Daniel, yo quiero ser como Daniel, quiero ser mejor que Daniel, porque Dios no funciona así. Dios con cada uno de nosotros es diferente. Ok, ¿qué va a decir Andrés? Si quieres con el micrófono, porfis. Roten. Pues más que lo de que somos diferentes, la palabra dice que uno no puede probar a Dios. Incluso Satanás le decía a Jesús, tírate y que tus ángeles te sostendrán. Y él dijo, no, nadie tentará a Dios, el hombre no tentará a Dios. Entonces ese acto de ese muchacho de alguna u otra manera era tentando a Dios. Nata, ¿tú qué ibas a decir? Yo creo que es como Dios miró la intención de ese hombre, conoce nuestros corazones y de pronto lo hacía como por vanagloriarse él mismo, de meterse allá y que la vanagloria, ¿no? Dios conoce nuestro corazón. Y Ok. sabía la intención del corazón del muchacho. Y digamos, si mi corazón o si mi intención es, Sí. yo quiero que te conozcan, Dios. Yo quiero que tú demuestres tu poder. Y voy y hago lo mismo. No para que me vanaglorien a mí, sino para que vea todo el mundo que Dios es real
y me meto a la cueva, a la jaula de los leones, ahí sí Dios dice, bueno, este man sí no quiere la gloria para él, lo voy a... ¿Tú qué crees, Nata? No, sino que Dios conoce nuestras intenciones y Él actúa correctamente. O sea, pues Él actúa correctamente, ¿no? ¿Y lo correcto no era salvar al muchacho? Pero Dios tiene un propósito para absolutamente todo. Como puede Esa que- palabra está muy bien, ya la dijo Juanda, y tu propósito. ¿Qué va a decir Raúl? Bueno, yo pienso que el punto se centra más en el propósito de Dios que en el propósito del ser humano. Porque mi propósito puede ser, glorificar a Dios. Pero el de Dios no puede ser glorificado de esa manera. Porque, yo puedo decir, no sé, en mi tierra, en el lago allá de Maracaibo, no, Dios, yo quiero demostrarle a Maracaibo que tú existes. Entonces, que cuando yo pase ahí, que se abra el lago en dos y yo pase caminando. Entonces, puede que mi intención sea buena, pero el propósito de Dios sea distinto. Entonces, yo creo que se basa en el propósito de Dios, porque el propósito de Dios con Daniel fue ese. Pero, no sé, con Pablo fue que le cortaran la cabeza y con los apóstoles que se lo comieran los leones. Entonces, Ok. para mí es el propósito de Dios y no el del hombre. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Busquemos Juan 6:40, por favor. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, pero no es diferente. Ojo, el propósito de Dios es el mismo para cada creyente. ¿Quién puede leer Juan 6:40? Dale, Juanda. Toma. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Que todo aquel que cree en Jesús tenga vida eterna. Ese es el propósito para Dios con cada uno de nosotros. ¿Ok? No, yo les hice una pregunta al principio. Para tener éxito en algo, ¿cuántos fallos debía haber? Y la respuesta fue, depende de nosotros. Quiero que tengamos muy, muy presente eso. Vamos a Efesios 5:29. Para entender lo que estamos viendo hoy del respaldo de Dios, porque este video del carro y del muchacho que le prendió el carro sin motor es muy bonito y las historias de Daniel son muy, muy impactantes. Pero para entender cómo Dios respalda, tenemos que entender lo que dijo Raúl, lo que dijeron Juanda, Nata. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Ok? Efesios 5:29. ¿Quién lo tiene? Dale, Dani. Yo tengo lenguaje actual. Dale. Porque nadie desprecia su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida, del mismo modo que Cristo cuida a la iglesia. Ok. Cristo cuida a su iglesia. Porque nosotros somos su cuerpo. ¿Ok? Nosotros tenemos que entender que Dios sí nos respalda, Dios sí nos cuida. Pero cuando nosotros somos su iglesia, su cuerpo, y el cuerpo tiene una función. ¿Ok? Leamos Lucas 10, 33 al 35. Lucas 10, 33 al 35. Y si alguien puede ir buscando Marcos 16, versículo 17. Lucas 10, 33 al 35 y Marcos 16, el versículo 17. Lucas 10, 33 al 35. Dale. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Ok.
Ese buen samaritano es Jesús. Sí, esta historia del buen samaritano habla de una persona que estaba ahí tirada, pasaron personas, sacerdotes, pasaron gente de su pueblo y pasó un samaritano que era una persona con las que no se hablaban los judíos, y él fue y lo cuidó, lo llevó, le sanó sus heridas, le pagó un hotel y le dijo, a este hombre cuídenmelo y yo voy a ir a hacer unas cosas y cuando vuelva, si él ha gastado algo de más, yo lo voy a pagar, ¿ok? Esa actitud de Jesús nos muestra otra vez el cuidado que Él tiene con nosotros, el respaldo que Él tiene con su iglesia. ¿Ok? Tengamos eso presente. Y Marcos 16, 17, ¿qué dice? Marcos 16, versículo 17. Dale, Juanda. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. ¿Sigo? Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Estas señales seguirán a quiénes? Ok, ¿ustedes creen? ¿Y esas señales los siguen? Levante la mano quien ha sanado a un enfermo. O quien ha bebido algo mortífero y no le ha pasado nada. ¿Quién ha expulsado demonios? Sí, levanten la mano sin pena. Muy bien. Nosotros a veces queremos la parte del evangelio que es más chévere, que nos llama más la atención, las señales, que ese respaldo de Dios. Nosotros queremos tener todos los prodigios, pero sin pagar el precio de seguirlo a Él. Yo quiero que hoy quede muy, muy claro que este video, digamos, del carro, eso puede pasar. Dios es todopoderoso, es todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. Pero cada cosa tiene que cumplir un propósito, y no nuestro propósito, como decía Raúl, sino el propósito de Dios, que es que lo conozcan a Él, que vayan a Jesús. ¿Y por qué les hacía la pregunta inicial de cuántas veces habrá que pasar por un error hasta tener éxito? Porque las señales es algo, yo no sé cómo decirlo, no sé si llamarlo peligroso o no sé cuál es la palabra, pero a lo que me refiero es, yo conozco muchas personas que han tenido señales súper certeras. Y como el rey Nabucco, siempre veían esas señales y eran como, uy no, gloria a Dios, este es el Dios verdadero. Y volvían y, no, ahora hagamos una estatua, volvían a otro ídolo. En esa historia, nosotros siempre intentamos identificar los personajes y en esa historia, ese rey somos nosotros. Y nosotros podemos de pronto tener 1000 señales, sanar enfermos o ver una sanidad, ver cómo liberan a alguien y tenemos ese momento como de emoción y decimos, acá mismo nosotros fuimos testigos de una vez con Lina. Con Lina tuvimos una experiencia que a todos nos marcó, yo creo. Dios habló a través de ella, nos habló a nosotros. Y las 2 primeras semanas estábamos cargados de esa emoción y queríamos comernos al mundo y queríamos salir a predicar y queríamos ser Jesús. Y eso pasó hace 3 meses, 5 meses. Bueno, eso pasó hace un tiempo. Y esa emoción se pierde. Esa emoción se pierde. Porque nosotros somos así, emocionales, cambiantes, circunstanciales. Y ese es el peligro de las señales. Por eso digo que para mí pueden ser peligrosas. Porque nuestro evangelio no se puede cimentar en el respaldo, en que nos vamos, entonces vámonos todos a meternos a la jaula de los leones y demostrémosle al mundo que Dios nos respalda. Y vamos todos porque esas emociones se caen, muchachos. Yo hablo por mí.
esa emoción que a mí me dio, ese anhelo que a mí me dio esa vez que tuvimos esa experiencia con Lina, yo nunca había tenido algo tan fuerte, espiritualmente hablando. Y se me pasó la emoción. Y si nosotros nunca tuviéramos la oportunidad de tener las señales, entonces nuestro evangelio también va a ser débil. Nuestro respaldo tiene que estar cimentado en la palabra de Dios. Porque señales hay muchas. Yo no sé si ustedes han leído la historia de las 7 plagas, que habían sabios que hacían el mismo prodigio, brujos, no sé cómo se llama, no me acuerdo cuál era la palabra, pero no, ellos hacían los mismos. Hubo unos que ya no pudieron hacer, pero lo que quiero que veamos es que a veces podemos ser engañados por esos prodigios. Hay miles de personas que dicen, es que él me sanó, fui a una oración de no sé quién y realmente me sanó. Y tal vez sí, pero era la palabra de Dios, estaban glorificando a Dios o era solo un show. O a veces señales reales, como lo que nos pasó con Lina, con lo que les estoy diciendo. Yo estoy seguro que eso no era un show, pero eso se pasa, esa emoción se pasa. Entonces nuestra vida de fe no puede depender de que seamos como el rey y entonces venga, echamos a Santiago aquí a una hoguera, uy miren, no se está quemando y entonces nos emocionamos todos, porque entonces haciendo esa prueba de pronto matamos a Santi. Corremos el riesgo. Vamos a Romanos 10:17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Yo quiero que vuelvo a decir esto porque es muy importante. Las señales son reales. La palabra dice, estas señales seguirán a los que creen en mí. Y eso es real y tenemos que anhelarlo. Pero nuestra vida de fe no puede depender de esas señales, sino es de su palabra, porque el evangelio es mucho más que las señales. Las señales son como una añadidura. ¿Qué dice Romanos 10:17? ¿Quién lo tiene? ¿Ricardo? Bueno, sí. Hágale. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Sigo? Hasta ahí. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Esos milagros, cuando a nosotros nos pasan milagros, fortalecen nuestra fe, eso es cierto. Digamos lo que contaba Rosa, esa experiencia la marcó a ella, lo que nos contó Lina. Esas experiencias así tan fuertes nos cargan la fe, nos dicen, no, o sea, esto a mí me pasó y eso nadie se lo puede quitar a Rosa jamás. O sea, yo le puedo decir, no te creo tu historia. Y 100 personas les pueden decir a ellas, yo no creo, tú estás diciendo mentiras. Pero a ella eso nunca nadie se lo va a quitar porque ella sabe que eso pasó, sabe que es verdad. Pero hay muchas otras personas, por eso yo les decía, que oran, tienen, no sé, un familiar enfermo y se vuelven las más cristianas. Señor, sálvalo, por favor, sálvalo, yo voy a creer en ti. Y no sienten el respaldo de Dios y su familiar se muere y esa persona también se aparta. Entonces estaba buscando a Dios por algo que no era el evangelio. Estaba buscando un Dios que es más un genio de la lámpara o un Dios que me cumple lo que yo quiero. Pero vuelvo y digo, tenemos que buscar el propósito de Él. Y a veces nosotros mismos nos engañamos. No, Dios, es que es para que te conozcan a ti. Ponme en ese puesto. Ponme en un puesto de importancia porque ahí cuando yo esté, todos te van a conocer como voy a ser el gerente, como voy a ser el personero, como voy a ser el pastor. Ponme, Dios, dame un mejor sueldo. Con este carro último modelo, ahí sí todos me van a conocer porque yo tan pobre y llego aquí con un carro último modelo, pues yo voy a decir, gloria a Dios. Dame. Y es que la gente no puede decir, yo conozco muchas personas humildes que predican el evangelio más que nosotros, teniendo juventud, teniendo estudio,
teniendo tantos dones. Entonces no nos engañemos a nosotros pidiéndole a Dios, es que si tú me das esto, si tú me pones en este lugar, ahí sí todos te van a conocer, porque ese es el propósito que leímos, que te conozcan a ti. Pero nosotros podemos dar a conocer a Dios sin necesidad de un carro, sin necesidad de estar en un puesto alto. Como ustedes decían, Daniel tuvo un propósito y Dios ayudó para eso. Yo hoy no creo que pueda entrar cuál era el propósito en ese tiempo, porque es muy extenso. O sea, el propósito de Daniel tiene que ver con el pueblo judío. Ahí de esa deportación de Babilonia salió como una cosa ahí, los fariseos. O sea, ellos dijeron, no podemos volver o sea, eso tiene, perdón, no me quiero ir por las ramas, pero eso que pasó con Daniel tiene un propósito para que cuando Jesús viniera, muriera, pudiera dar su sangre por nosotros. O sea, eso tuvo un propósito. Ahora nosotros tenemos un propósito, que es darlo a conocer, dar a conocer su nombre. Leamos Lucas 16, del versículo 19 al 31. Alguien que lo lea muy bien, por favor. Es que yo quería decir una cosa respecto a lo que No. Bueno. No, hágale. No, es que me parece como en cuanto a lo del propósito, que hoy en día en nuestra sociedad y de la manera como se busca a Dios, como nosotros buscamos a Dios y como la sociedad está buscando a Dios, como en las iglesias cristianas, católicas, bueno, en lo que sea, es de esa manera, vendiéndole a las personas que Dios le puede hacer realidad cualquier deseo que tenga usted en el corazón. Si usted quiere un mejor puesto, pues venga aquí. Recuerdo que dan un programa en las noches, el de oración fuerte al Espíritu Santo, y dan unos testimonios muy locos. O sea, que si tocó el manto de no sé quién, la chaqueta de la bendición, el pañuelo ungido, y la gente sale dando sus testimonios y los testimonios solo son cosas banales. O sea, el Señor me sanó, el Señor me dio la casa que le estaba pidiendo, el Señor me dio el carro que le estaba pidiendo, el Señor nos dio el dinero para pagarle el estudio a mis hijos. Entonces vengan que aquí, si ustedes aquí entregan su diezmo, lo que sea, y tocan y compran su aceite y compran su pañuelito, van a tener los deseos de su corazón. Entonces de esa manera es que se vende hoy a Dios. Sí, es verdad. Yo no sé si ustedes han visto un meme que está como Dios, así, como Jesús pidiéndole como el muñequito, un osito a una niña, y tiene por detrás un oso así gigante y que dice como Dios te quita pero te va a dar algo mejor. Esos memes son bonitos, así como muchas cosas, pero yo digo, ¿y si Dios solo quiere quitarle el muñequito y no le da otro muñequito? Si ese muñequito está haciendo que esa niña no lo conozca. Dios a veces nos quita cosas, y para darnos algo mejor, sí, que lo busquemos a Él, pero a veces nosotros no entendemos, a veces nosotros queremos el muñequito más grande, a veces nosotros estamos en una prueba. A mí me pasó, yo ya lo he contado varias veces acá, pero vuelvo a decir una vez, o sea, en un tiempo estuve muy enfermo, que yo segurísimo dije, no, me voy a morir. Y entonces me acerqué a Dios y yo decía, no, es una prueba, claro, no, gracias a esta enfermedad. Y sí, gracias a esta enfermedad yo me acerqué más a Dios. Eso es así. Pero habían días en que yo decía, ay, no, gracias Dios, ya aprendí la lección, ahora sí sáname. Porque ya me acerqué a ti, entendí, claro, el propósito de esta enfermedad y que yo sienta que me voy a morir es para acercarme a ti. Y yo seguía enfermo. Y yo quería como decirle a Dios, ahora sí entendí, Señor,
ya, ahora sí, sáname, que en serio ya entendí. Y yo seguía enfermo. Y podría haber seguido enfermo. O sea, mi punto es, Dios a veces hace cosas con nosotros para que nos acerquemos a Él. A veces son cosas que nos gustan, que nos llenan de fe, como lo que le pasó a Rosa, como lo que le pasó a Lina. O sea, son experiencias que nos gusta contarlas. Nos gusta decir, Dios me respaldó. Pero hay otras veces que, no sé, como los discípulos estando en la cárcel. O sea, uno lee eso y dice, o sea, ¿qué tal, no sé, Oscar, mañana en la cárcel? Pues si Dios lo puso ahí, pues o fue porque hizo algo malo o realmente necesitan los presos ser evangelizados por Oscar. O de pronto las dos. Hizo algo malo y Dios usó lo malo para llevar a Oscar a evangelizar a los presos. Pero nosotros no queremos ir a evangelizar a los presos. Queremos ir a evangelizar a Hollywood, a Girardot. Dios, no, es que en esas vacaciones sí voy a evangelizar. Es que en Girardot te necesitan tanto, Señor. En San Andrés, yo creo que, los sanandresanos, ¿cómo necesitan tu palabra, Señor? Llévame. Pero aquí en Suba también lo necesitan a Dios. ¿Alguien tiene Lucas 16, 19? Dale, no, pero Juanda ya leyó mucho. Juanda quiere todo el protagonismo. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Jason. Lucas 16, del 19 al 31. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que me moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Gracias. Esta historia, básicamente hay un rico y un pobre, y ambos mueren. El pobre va al seno de Abraham, al paraíso, y el rico está en tormento en el Hades. Y el primero pide por sí: no, por favor, quítame este tormento, aunque sea un poquito de agua, porque estoy muy atormentado. Y dice: no, ya no se puede. Entonces él dice: bueno, entonces aunque sea, manda a alguien para que le avise a mi familia que esto es real, que se arrepientan, que yo no quiero que ellos pasen por este tormento. Dice: no, ya no se puede. Entonces ahí dice: ellos tienen a Abraham y a los profetas, que los oigan a ellos. Y él dice: no, manda a alguien que se levante de los muertos. O sea, ustedes imagínense, no sé, ¿quién se ha muerto así últimamente famoso? Bueno, no sé, a Michael Jackson.
y que se levante y diga, Jesús es real. ¿Creería la gente o no creería la gente? Yo estoy seguro que no creerían, que dirían, no, eso es un robot, esos efectos, eso no sé qué. O sea, 1000 cosas se inventarían y no creerían. Y la palabra lo dice. Si no creen a los profetas, si no creen a Abraham, no van a creer así se levante un muerto. Nosotros a veces queremos predicar el evangelio con experiencias así súper, no sé, o sea, en serio, queremos meternos a la jaula del león y digan, mira, el león no me hace nada. ¿Por qué? Porque soy cristiano. Crea. Nosotros queremos pues un evangelio Power Ranger, yo no sé, Avengers, y no es así, no es así. Él dice, ustedes tenían a Moisés y a los profetas, y ahora nosotros ¿a quién tenemos? Ellos tenían a Moisés y a los profetas. Leamos Mateo 17 del 1 al 8. Mateo 17, versículos del 1 al 8. ¿Alguien que me ayude? Mateo 17, del 1 al 8. Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando a ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Gracias, Majo. Este momento de la vida de Jesús es muy, muy impresionante. Él se llevó a unos discípulos a un monte a orar y dice que se apareció Moisés y Elías. Antes en la historia que leímos decía, ustedes tienen a Moisés y a los profetas. Moisés y Elías representan Moisés y los profetas, o sea, esos dos personajes representan los personajes más importantes del pueblo judío. Representan como el Antiguo Testamento, si lo queremos llamar así. O sea, ustedes tienen a ellos dos. Escúchenlo. Y en esto que acabamos de leer, se aparecen ellos dos, Moisés, Elías y Jesús. Y hay una nube que baja y se escucha una voz que dice, este es mi Hijo amado, a él escúchenlo. Y cuando se levantan, estaba solamente Jesús. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? El respaldo de Dios con nosotros, como su iglesia, como hijos suyos, lo tenemos. Claro que sí lo tenemos. Eso no hay que dudarlo ni un segundo. Pero su respaldo es su palabra. En eso debemos edificar nuestra vida de fe. No en las obras, no en los milagros. Los milagros y las señales son una ayuda para ese propósito, que es darlo a conocer. La Biblia dice que es más bienaventurado el que cree sin ver. Yo soy una persona que he tenido muy pocas experiencias espirituales y a veces yo quisiera más, o sea, yo quisiera hablar en lenguas, la vez pasada Aleja se enfermó y fuimos al hospital y había una señora así súper adolorida, yo no sé qué tenía, pero yo dije, Dios mío, yo quisiera pararme ahí y orar y que todos se dieran cuenta y, mejor dicho, que todos creyeran en ti.
y no fui capaz de hacerlo. O sea, me dio pena, me dio como vergüenza y qué tal si oro y no se sana. ¿Y por qué me da vergüenza? Porque mi fe está muy débil, porque nuestra vida de fe, cuando hubo unos discípulos que fueron a intentar sanar a alguien y no, a expulsar unos demonios y le preguntaron a Jesús, pero ¿por qué nosotros no pudimos? Hombres de poca fe. O sea, nosotros tenemos que centrarnos en la fe, y esa fe tiene que estar cimentada en su palabra. La fe viene por el oír de su palabra. Y claro, si nosotros tenemos experiencias, señales, que uno dice, uy, Dios santo, me respaldaste. Yo estoy seguro que hay muchas veces que ni siquiera nos damos cuenta del respaldo de Dios. Yo estoy completamente seguro de que a mí, no sé, me han intentado robar. No sé si a ustedes les ha pasado que están ahí en la calle esperando el bus y va el bus como vacío y uno, ¡pucha el bus! Uno no sabe en ese bus si me iba a pasar algo y uno se pone súper bravo. Ese conductor, tonto, necio. Uno se pone súper bravo. Pero no sé qué tal en ese bus me hubieran podido robar, matar, que se hubiera estrellado, yo qué sé. Hay veces que Dios actúa y uno ni se da cuenta, pero el respaldo de Él está ahí. Y hay veces que actúa y uno se da cuenta. Pero les vuelvo a decir, nosotros somos muy emocionales. Y si usamos todas esas señales y esos prodigios y ese respaldo para emocionarnos y decir, aleluya Dios, tú eres real, eres el Dios de los dioses, así como el Rey. Pero yo quiero que ustedes en la casa lean Daniel. Es un libro corto. Este rey vio todo esto que yo les acabé de mostrar, y después de ser el rey y de ver todo esto, él terminó como un animal. Dice que comía y que era como un animal, que comía hierba y era como un loco, hasta que realmente reconoció a Dios. Porque nosotros podemos decir gloria, así como él, aleluya, este es el Dios de los dioses. Pero ¿qué dijo él? No, y al que blasfeme me los descuartiza. No, pues harto que lo conoció. Nosotros a veces hacemos lo mismo. Creemos que lo conocemos y estamos queriendo descuartizar a todos los que no lo conocen. Entonces, no esperemos a que Dios nos tenga que poner en una situación tan difícil como la que pasó el rey, que tengamos que comer tierra, basura, para que realmente lo conozcamos. O sea, ya lo podemos conocer. Él vino, se reveló, se hizo hombre, nos dio su palabra, y esa palabra, gracias a Él, la tenemos hoy en un celular, en una Biblia. Esa palabra es fiel, o sea, esas traducciones tienen sus errores, sí, pero la esencia de cada una de las versiones de la Biblia, ahí lo podemos conocer. A mí me impresiona cuando Él les dice a los fariseos, ustedes escudriñan la palabra porque piensan que ahí está la vida eterna, pero ella es la que habla de mí y ustedes no quieren venir a mí. Y en ese momento la palabra no es la que tenemos hoy nosotros, es Moisés y los profetas, o sea, el Antiguo Testamento. Conocer a Dios, o sea, imagínense conocer a Dios solo con el Antiguo Testamento. Y se puede porque Jesús lo dijo. Y se puede porque David lo conocía. Realmente David era conforme al corazón de él porque lo conocía. Y David, el rey David. ¿Por qué digo esto? Porque habían cosas que estaban en la ley y David las desobedecía. Digamos, David se comió los panes de la proposición cuando tuvo hambre. Pero era porque conocía a su padre, o sea, tenía una relación con él. Y en ese momento solo estaba el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos el Antiguo Testamento traducido en español, más el Nuevo Testamento, que es la palabra de Él mismo diciendo, vea, esto significa esto, la semilla significa esto, a mí me agrada esto.
Él ya se dio a conocer, nosotros lo tenemos ahí, pero nos da pereza leer, nos da pereza escudriñar, nos da pereza predicarlo. Entonces, mi conclusión y lo que quiero que nos llevemos hoy es que sepamos que nosotros somos su iglesia, su cuerpo. Leíamos que Él cuida su iglesia. Él la cuida porque es su cuerpo, pero ese cuerpo tiene una función y es ir llevar la palabra. Yo cómo le voy a pedir a Dios, no sé, Dios respáldame en este juego de FIFA, que le meta una goleada a Ricardo. Pues Dios, es que le va a interesar. O sea, es como si, no sé, como si mi trabajo fuera, qué sé yo, ir a correr una maratón y le digo a mi entrenador, entrenador, venga, entréneme comiendo las mejores hamburguesas. O sea, es como algo que se le va a decir, pero es que es una carrera, hay que ganar, venga, corremos, venga, no, venga, entrenamos comiendo hamburguesas, venga, entrenamos a ver quién es el que manda mejores memes. O sea, ¿eso qué tiene que ver con la carrera? Así a veces somos con Dios. Ven, respáldame en que Colombia le gane a Venezuela. Y aún así le ganamos. Pero entonces si Venezuela hubiera ganado, ¿qué? Ahí ya no me respalda. No respaldó a Raúl y los dos somos hermanos en la fe. Hay más personas orando. No, esa no es la respuesta. La respuesta es que a Dios no le interesa un partido de fútbol. A Dios le interesa que conozcan su nombre. ¿Ok? Entonces, no dudemos, las señales son reales. ¿Dios puede mover un carro sin motor? Claro que lo puede hacer. Claro que lo puede hacer. Pero ese personaje que vimos ahí, que se la montaban, que se le burlaban, debe tener una vida que nosotros no conocemos. O sea, nosotros vimos un video, una partecita, pero tal vez él ya había pagado el precio de ser vituperado, juzgado, blasfemado. Y él ahí obediente a su Dios, hasta que Dios dijo, venga, yo lo respaldo. Pero nosotros queremos solo la parte chévere. Nosotros queremos solo el respaldo, que nos vean, mire cómo. Pero pagamos el precio, vamos a estar predicando. Las personas, a veces a mí me da pena con Dios pedirle ángeles que me protejan, porque yo digo, o sea, en serio, esas personas que están predicando por allá en Medio Oriente, donde realmente es que las pueden matar si se dan cuenta, y uno acá pidiéndole ángeles para el Transmilenio, pues como que, o sea, sí, Dios nos protege aquí en el Transmilenio, sí, pero me hago entender la magnitud de lo que está pasando en Medio Oriente. Entonces, no dudemos que Dios nos respalda, no dudemos eso nunca, no dudemos que las señales son reales, pero entendamos que eso tiene un propósito para nuestra vida, claro, para la vida de los demás, claro, pero el propósito es para que el nombre de Dios sea conocido, pero conocido de verdad, o sea, que realmente yo, ustedes y las otras personas lo conozcan y tengan una relación con Él.